Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Y vamos con todo, con el referendo y con todo, señores. ¡Vamos, Costa Rica! Yo le pregunto a la ministra de Planificación, ¿qué se busca con la ley Jaguar? Progreso y bienestar. Con la ley Jaguar buscamos una mejora en la calidad de vida de todos los costarricenses. La ley Jaguar atiende reformas en diferentes leyes de nuestro país que de verdad nos van a permitir resolver problemas históricos de Costa Rica y sobre todo ahorrarnos mucha plata y mucho tiempo en el camino. Entre los asuntos que ocupan la atención de la ciudadanía costarricense destaca la propuesta legislativa presidencial llamada Ley Jaguar, una iniciativa del presidente Rodrigo Chávez que en sus 9 artículos busca reformar las competencias de la Contraloría General de la República, con la cual promover la obra pública de infraestructuras, reduciendo los controles en los procesos de contratación y ejecución presupuestaria. Ya desde el pasado mes de julio, el Poder Judicial señaló la inconstitucionalidad en los artículos de esta propuesta de Ley Jaguar, lo cual provocó la creación de una nueva versión llamada Ley Jaguar 2.0. Y es que durante todo su mandato, Rodrigo Chávez ha sido muy crítico contra el Sistema Nacional de Control vigente, el cual califica de ineficiente contra la corrupción y también un escollo a las iniciativas de desarrollo de su mandato. En este sentido, cabría preguntarse, ¿qué alcances reales pudiera tener la aprobación de esta Ley Jaguar y su impacto en la dinámica de contrapesos de la democracia más longeva de la región? Soy Xavier Rodríguez Franco, les salvo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 6 de octubre de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana hemos buscado la manera de incorporar temas que siguen ocurriendo en América Latina y uno de ellos que ciertamente ha sido el centro de las miradas en la política costarricense es este tema de la Ley Jaguar y esta iniciativa por parte de Rodrigo Chávez, que bueno, que ya está prácticamente a mitad de mandato en Costa Rica y que de alguna manera pues algunas voces críticas al gobierno le han dicho como que, bueno, esto es una iniciativa de personalista, removiendo un poco la dinámica electoral de cara al futuro y sobre todo, pues buscando la manera de enmendar un poco las controversias que ha tenido a lo largo y ancho de todo su mandato con el Congreso. Y en ese sentido, me gustaría un poco examinar tu apreciación, porque claro, ciertamente Costa Rica, pues, siempre ha sido un ejemplo para el resto de la región, sobre todo en esa dinámica plural de su sistema político, pero también con respecto a los controles y pesos y contrapesos que ha tenido el sistema político en su conjunto de cara a la actividad de sus presidentes. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco examinar cómo evalúas tú esta iniciativa gubernamental y todo lo que se ha desarrollado alrededor de esta iniciativa llamada, curiosamente, Ley Jaguar en Costa Rica. Adelante, Manolo. Sí, Xavi. Debo comenzar recordando, subrayando algo que has dicho y recordando algo. Subrayar el carácter de Costa Rica como democracia ejemplar, como país que siempre se sitúa en el primero o segundo lugar de las distintas clasificaciones que se hacen, ¿no? A la hora de evaluar el rendimiento de la democracia en el país, ¿no? Pero esto no quita que esté exenta Costa Rica de problemas, ¿no? Y eso se refleja precisamente en la figura de Rodrigo Chávez. Un breve apunte, ¿no? Rodrigo Chávez llega a la presidencia, como bien has señalado, hace 2 años. Llega con un partido político prestado. Él no tiene militancia política. Él es un funcionario internacional que ha pasado prácticamente de toda su vida profesional fuera del país, que llega al país y es apenas unos meses ministro de Economía con el anterior gobierno, y ya digo, decide presentarse a las elecciones político, el Partido Progreso Social Democrático, del que él no tiene ninguna vinculación ni nada, pero es su paraguas electoral. Con este partido y con su empuje, pero también con el desgaste que tienen los partidos tradicionales, gana las elecciones. Y gana las elecciones a un viejo político, a José María Figueres, que había sido presidente y que era hijo de presidente, y lo gana por un pequeño margen, pero suficiente para llegar a la presidencia en la segunda vuelta. Pero su partido político apenas si tiene 10, repito esto, 10 escaños de los 57
que tiene el Congreso. Esto tenemos entonces la combinación negativa perfecta, un individuo con muy poca experiencia política y sin ningún tipo de músculo político en la asamblea legislativa, ¿no? Entonces, dentro de su compleja relación con la Asamblea Legislativa y con la vida política del país, se inserta esta ley, la ley Jaguar, que pretende modificar, o que pretendía modificar cuatro leyes fundamentales del Estado costarricense para impulsar, en teoría, ¿no?, un plan estratégico en torno a lo que podría ser la contratación de obra pública, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la Marina de Puerto Limón, ¿no?, para hacerla un terminal muy potente de cruceros, ¿no?, de los cruceros que se mueven por el Caribe, y también lo que se denominó la ciudad-gobierno. Pero claro, para ello este hombre necesitaba 27 diputados. Y repito, comenzaba, que ya no los tenía porque rompió con este partido y demás, pero comenzaba con una posición muy débil. Y lo segundo era la posibilidad de ponerlo en marcha a través de firmas para conseguir sacarlo vía un plebiscito. Es decir, de nuevo, la lógica de, digamos, populista, del hombre fuerte que piensa que es el pueblo sobre el que se asienta su mandato. Esto en Costa Rica no funciona, es una sociedad mucho más madura, es una sociedad más articulada, y este es el escenario en el que se encuentra este proceso, que está abocado, en mi opinión, y ojalá que no me equivoque, al fracaso. Claro, y en ese sentido, por supuesto, también es muy llamativo que esta propuesta, que todavía, pues, por supuesto, está en esa misma dinámica de la opinión pública costarricense, ciertamente busca, digamos, directamente hacer modificaciones importantes en 6 artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, uno sobre la Ley de Control Interno, la Ley de Contrataciones Públicas. O sea, estamos hablando de que obviamente se plantea como que, bueno, vamos a desarrollar esta zona tan deprimida como es el Limón, que históricamente ha sido el reducto, digamos, de mayor estancamiento económico, y queremos procurar un mejor bienestar por ustedes. O sea, ese manejo, por supuesto, de alguna manera populista, tradicional, obviamente consigue un freno importante. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu mirada sobre esto, porque claro, de alguna manera, la forma también como se está promocionando, se promociona, digamos, de alguna manera, haciendo ese uso medio chantajista un poco de, bueno, que esto va a ser por su bien. Entonces, claro, no sé cómo lo miras tú, considerando que, bueno, también ciertamente en Costa Rica, la historia de los referéndums no ha sido la más feliz en términos de participación al final del día en el plano electoral, ¿no? Sí, pero también, fíjate, eso es importante, el contexto, ¿no? Y la solidez, no solamente institucional, sino de un electorado que está muchísimo más claro en términos de los riesgos, los peligros. Pero a mí sí me parece importante cuál es la naturaleza de ese paso que da el Ejecutivo, ¿no? Precisamente en un país como Costa Rica, con una democracia que es envidia en la región, y que, como dice Manolo, no está exenta de tener fallas, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos debería preocupar, que en aras de alcanzar bienestar colectivo, se estén introduciendo de una forma velada o no tan velada reformas, o en este caso se propone una iniciativa para responder a una necesidad, dando la estabilidad institucional, pero sobre todo introduciendo figuras que nosotros reconocemos en el superpresidencialismo o en el aggrandizement, y justamente en materias que son muy sensibles, que tienen que ver con la función contralora y con la adjudicación de contratos públicos, que bien sabemos en América Latina eso generalmente ha llevado a profundizar la corrupción. Y a mi modo de ver, esto tiene que ser una alerta, no solamente para el país y para la opinión pública, sino para el retroceso democrático. Estas son justamente
las decisiones, sea el Poder Judicial o sea el Poder Legislativo, que tienen que frenar estas aspiraciones, que no vamos a decir que son autocráticas, bien suficiente es con enmarcarlas dentro de la concepción populista de responder a las demandas de la gente. Pero lo que sí no debe quedar en duda y que no debemos ver desde una posición eh, como tratando de mirar solamente el momento, lo puntual, lo coyuntural, es verlo, al contrario, es verlo en su dimensión estructural. ¿Cuáles serían las consecuencias de una reforma de este tipo? Porque hay dos aspectos de la reforma que son los que la Corte ha señalado que no proceden, ¿no? Y que tienen que ver específicamente con la ley de contratación pública. Y eso en nuestra experiencia en América Latina tiene antecedentes muy negativos y que generalmente son el punto de partida o que abren las puertas a otras, no solo reformas, sino a otros comportamientos en cualquiera de los tres, en cualquiera de las tres ramas del poder público, que pueden llegar a ser, que es posible que no puedan ser frenadas cuando eso deteriora, eh, digamos, la estabilidad institucional. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, que esto esté pasando en Costa Rica y no sé cuáles son los frenos. Claro, Hemos visto una decisión judicial que pareciera lo es, pero entonces queda también el brazo legislativo. claro, y creo que es importante también destacar un poco que también escuchando la versión propiamente dicha del gobierno, ¿no? Decían cosas como que, bueno, la Contraloría muchas veces lo que ha sido como un escollo antes de ser un garante, porque de alguna manera lo que busca es coadministrar en vez de fiscalizar meramente, ¿no? Sin embargo, es llamativo porque, bueno, en Costa Rica de alguna manera a lo largo de sobre todo la historia reciente, incluso la propia Laura Chinchilla también tuvo bastantes dificultades al respecto para adelantar algunas iniciativas. Sin embargo, la ley de contrataciones públicas, en términos comparados, es una ley que funciona. O sea, digamos, los mecanismos también de licitación pública ante la obra pública han sido auditables. O sea, no estamos hablando de que, o sea, obviamente han habido casos de corrupción, como bien señala Manolo, pero de alguna manera las instituciones, en términos generales, su funcionamiento ha sido solvente. Y en ese sentido, pues habría que ver de todas formas cómo se desarrolla esto en el plano de los hechos en el corto, en el futuro presente y sobre todo, pues también examinarlo en el caso de que vaya a referendo, lo cual pues, es una de las opciones que, como ayer mencionaba Manolo, es muy probable que también sea la iniciativa del gobierno si consigue un reiterado rechazo en la Asamblea Legislativa. De modo que, bueno, seguiremos muy atentos a lo que se desarrolle en Costa Rica en las próximas semanas. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.